那个时候，我虽然信了全能神，但是我自始至终没有接触全能神教会，因为他们非常严密，我也找不到。我很孤独，Zhang Mingdao, 我想找到。¿pero qué estás haciendo? Mira el vídeo. Debes concentrarte. Pon de tu parte. Director He, señor. Zhang Mingdao, ¿qué estás estudiando? Zhang Mingdao, contesta al director. Le he puesto un vídeo sobre el incidente de Zhao Yuan. Estupendo. ¿Qué tal vas? ¿Ya te estás acostumbrando a estudiar aquí? Estás comprobando la enorme inversión que ha hecho el gobierno para salvaros. Ha establecido cursos de educación especiales para vosotros, los cristianos. Tienes que valorar esta gran oportunidad, estudiar mucho y tratar de reformarte pronto. Eres una persona sensata y deberías ser capaz de comprender que creer en Dios y seguirlo en un mundo controlado por el Partido Comunista no te llevará a ninguna parte. El Partido Comunista es un partido ateo revolucionario. ¿Cómo va a permitir la existencia de Dios o la aparición y obra de Dios? Todo el mundo sabe que desde el principio el Partido Comunista condenó el cristianismo y el catolicismo y los calificó como secta, y declaró que las escrituras cristianas, la Santa Biblia, era culpable de ser un libro de sectas. Vuestra Iglesia de Dios Todopoderoso da testimonio de que el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso y que se ha aparecido en China para realizar la obra de juicio de los últimos días. ¿Se puede tolerar eso? ¿El Partido Comunista no debería condenarla y reprimirla todavía más? Si el Señor Jesús naciera en la época actual y apareciera y obrara en China, habría incluso más razón para crucificarlo o para ejecutarlo, con 10 disparos o incluso 100. Es posible que no seas capaz de verlo con claridad. Desde hace muchos años, el gobierno chino no ha dejado de perseguir y reprimir con dureza a las iglesias clandestinas cristianas, con el fin de convertir China en una región atea, para asegurar que el Partido Comunista permanecerá siempre en el poder. Tú mira la propaganda que circuló sobre el incidente de Zhao Yuan el 28 de mayo en Shandong. Es una proclamación en la que el gobierno prohíbe la Iglesia de Dios Todopoderoso y todas las demás iglesias clandestinas. Mucha gente señala que hay diversos aspectos sospechosos en el incidente de Zhao Yuan. Sospechan que fue planeado y realizado por el Partido Comunista, y que el Partido Comunista echó la culpa de este asesinato violento a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Así conseguiría que la opinión pública apoyara la represión y prohibición de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En cualquier caso, los tribunales chinos llegaron a un veredicto en un juicio público, que fue comunicado e informado por la prensa a toda China. Esa es la mejor prueba de la que dispone el Partido Comunista para declararos culpables. En mi opinión, esta actuación del gobierno sin duda va a tener efectos positivos. Seguro. Zhang Mingdao, ¿qué opinas tú del incidente de Zhao Yuan? ¿Tú también tienes alguna sospecha sobre lo que pudo pasar? Ese incidente de Zhao Yuan que fabricó el Partido Comunista causa mucha conmoción. Pero ¿cuánta gente cree de verdad en las decisiones de los tribunales comunistas chinos o en la propaganda de los medios comunistas chinos? Toda la gente que conoce este país sabe que China está gobernada por una dictadura del Partido Comunista, en la que no hay independencia del poder judicial ni la menor libertad de prensa. En China, la prensa y los tribunales están controlados por el gobierno comunista y no son más que portavoces y herramientas de la dictadura comunista. Este es un hecho bien conocido. El incidente de Zhao Yuan confundirá a la gente poco tiempo. En cuanto se revele la verdad, ¿cuál será el resultado? Yo vi el juicio público que se celebró y noté que tenía muchos puntos sospechosos y resquicios legales. Los sospechosos lo expresaron claramente en el tribunal. Nunca tuve contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Solo Zhang Fan y yo representamos a la Iglesia de Dios Todopoderoso.
El Estado lucha contra el Dios Todopoderoso en el que cree Zhao Weishan, no contra el que creemos nosotras. Gracias a sus declaraciones, queda totalmente probado que no pertenecían a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Que no tenían ninguna relación con la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Por qué los jueces comunistas fingen estar sordos y mudos y no se basan en los hechos? ¿Por qué van sin ningún pudor en contra del testimonio de los sospechosos, confundiendo la verdad con la falsedad, e insisten en que los sospechosos eran de la Iglesia de Dios Todopoderoso? Es evidente que se trata de comunistas chinos que falsean pruebas contra la Iglesia de Dios Todopoderoso y crean en la opinión pública una justificación para perseguirla. Eso es ir contra los hechos y pisotear la ley. ¿Eso no es mentir descaradamente? ¿Cómo un juicio así no va a conseguir levantar sospechas? Dices que el gobierno ha usado el incidente de Zhaoyuan para incriminar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y con el propósito de crear unas bases en la opinión pública que justifiquen su persecución. En eso sí te doy la razón. Si el Partido Comunista va a reprimir a las organizaciones religiosas y la sublevación de las minorías étnicas, debe crear una opinión. Solo así, el pueblo de China creerá que todas las acciones que emprende el Partido Comunista son correctas. Si no actuamos de este modo, no se cumpliría el objetivo. ¿Dirías que el Partido Comunista se equivocó al inventarse el incidente de Zhaoyuan? En mi opinión, fue absolutamente necesario. No debes olvidar que el Partido Comunista siempre hace lo necesario para lograr sus fines. Ahí radica la grandeza del Partido Comunista. No importa si la gente sospecha, no les va a servir de nada. ¿A que tú piensas lo mismo? Director G. Usted acaba de decir que el Partido Comunista siempre hace lo necesario para lograr sus fines. Desde luego, yo lo he visto con mis ojos. Cuando el gobierno comunista chino reprimió el movimiento estudiantil del 4 de julio y las revueltas en Xinjiang y el Tíbet, en ambos casos, primero se inventaron casos falsos para incriminar a la gente y propagaron rumores para echarles la culpa. Después apareció la represión. Ese es el engaño que practica su partido. No es de extrañar que los comunistas chinos inventaran el incidente de Zhaoyuan para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Pero ¿puede la represión y la cruel persecución por parte de los comunistas chinos realizada durante estos años lograr el objetivo de acabar con la Iglesia de Dios Todopoderoso? En la antigüedad, el pueblo judío se atrevió a ofender el carácter justo de Dios al crucificar al Señor Jesús y sufrió sus maldiciones. Experimentó el dolor de 2000 años de subyugación. Debido a la oposición salvaje que mostraron hacia Dios y a su cruel persecución de los cristianos, el Imperio Romano fue destruido por la plaga que Dios los envió. Todo esto son hechos. No es posible que no lo sepan. En vista del modo en que los comunistas chinos se resisten y condenan la obra de los últimos días de Dios, ¿cómo van a ser inmunes a sus maldiciones y su castigo? Dios Todopoderoso dice: confiamos en que ningún país o poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra, interrumpen y perjudican su plan, serán castigados por él en última instancia. Quien resiste la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que lo haga será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. ¡Cállate! ¡Ya te haré yo hablar! Comisario Hua, ¡Ya cálmese, basta por de favor. recitar esas palabras! Te lo advierto, si vuelvo a escucharlas te va a doler. Compórtate.